Hoy, miércoles 10 de junio, Kimun TV ha llegado hasta la Secretaría Ministerial de Educación en Puerto Montt para entrevistar a Pablo Baeza, actualmente Seremi de Educación por los Lagos. Pablo Baeza, oriundo de Osorno, profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, además de doctor en Historia titulado de la Universidad de Salamanca, España. Ha desarrollado docencia en la Universidad de la Frontera y Santo Tomás. Hoy, actualmente, Seremi de Educación por la región de los Lagos. Seremi, ¿cuáles son las funciones y deberes de un Seremi de Educación como usted? Muchas gracias, Gisper. Y antes de contestar tu pregunta, me gustaría también felicitarte porque has venido bastante preparado, a diferencia incluso de ocasiones que me han entrevistado otros profesionales. Así que se nota que te preparaste, que buscaste la información y eso se ve que hay una dedicación y un trabajo. Y eso habla muy bien de tus profesores y de ustedes con este proyecto. ¿Cuáles son las funciones de un Seremi? De un secretario regional ministerial. Él es el representante del ministro en las regiones y tiene por objetivo llevar a cabo las políticas públicas del área en la cual él representa. En mi caso, ¿no es cierto?, educación. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con las leyes, las políticas públicas, ¿no es cierto?, y los nuevos requerimientos que el gobierno, a través del ministro de Educación, quieran implementar en el país, yo tengo que hacer la réplica en la región y, por ende, ¿no es cierto?, en las 4 provincias de nuestra región y en cada una de las comunas, conversando, trabajando, ¿no es cierto?, yendo a hablar con los profesores, con los directores de establecimientos, los jefes de los DAEM, de las corporaciones de educación, para poder transmitir estas nuevas políticas públicas y también al mismo tiempo transferir fondos, ayudar al financiamiento de proyectos de mejoras de infraestructura cuando hay problemas en algunos establecimientos que se tengan que arreglar. Son muchas las necesidades que hay en educación, entonces tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, con todos los actores. Don Pablo, sabemos que usted desempeña su actual cargo de Seremi desde marzo de 2014. ¿Qué lo motivó a asumir su actual cargo y cuáles han sido los principales desafíos que ha debido enfrentar este? Bueno, llevamos ya casi 1 año, 3 meses en el cargo. La decisión de tomar este cargo y de aceptar, ¿no es cierto?, el cargo, tiene que ver con que yo soy profesor, como tú bien lo dices, que yo he trabajado en marzo, estaba trabajando en un colegio, estaba trabajando en la universidad, enseñándole a los estudiantes de pedagogía qué es lo que tenían que hacer cuando egresaran, cuando sean profesores. La educación ha sido toda mi experiencia laboral por muchos años. Incluso mientras estudiaba en la universidad, yo era dirigente universitario y también trabajaba haciendo prácticas en distintos colegios. Y más aún con el proyecto que inspira, ¿no es cierto?, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, donde se colocó en primer lugar la educación, que iba a ser clave para este periodo de gobierno. Y como profesor, como político, era muy atractivo participar de esta etapa, sobre todo porque uno tiene un convencimiento de que lo que se va a hacer y lo que se está haciendo va a ayudar a la educación pública de todos los niños y niñas. Yo quiero ayudar a la construcción de esa educación para que mis hijos puedan ir a una universidad gratuita, para que mis nietos puedan ir a un colegio público, ¿no es cierto?, gratuito, para que todos nos sintamos orgullosos de la educación que financiamos todos los chilenos con nuestros impuestos, y también sentirme orgulloso de la profesión que tuve que estudiar, ¿no es cierto?, y en la cual me ha dado mucho tiempo para alimentar a mi familia y también para sentirme desarrollado. Seremi, considerando que la región de los lagos comprende un territorio geográficamente diverso y adverso, ¿cómo se logra mantener un trabajo articulado entre el Seremi y los departamentos de educación que existen en nuestra región? Muy buena pregunta, porque esta es una región del tamaño que supera a muchos países de Europa y de otras latitudes.
Estamos hablando desde San Pablo hasta Quellón, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, longitudinal. Es muy complejo, sobre todo en invierno, cuando hay caminos que se cortan, cuando hay problemas, ¿no es cierto?, de los transbordarse en barcazas en muchas de las 44 islas que tiene Chiloé. Necesitamos trabajar muy conectadamente con los distintos directores provinciales de educación. Ellos son los que me representan en cada una de las provincias y por ende representan también al ministro de Educación. Tenemos 4 provincias y en estas 4 provincias tenemos 4 directores provinciales de educación que trabajan en las DEPRO. Tenemos en Osorno a la señora Eliana Teil, acá en Yanquihue a Cristian Calisto, en Chiloé tenemos a Armando Barría y en Palena, en lo que es la zona de Chaitén, tenemos a Pablo Yáñez. Ellos son las personas que trabajan en las DEPRO, son los directores de las DEPRO y nos ayudan a estar en contacto directamente con los establecimientos educacionales. Cuando hay algún problema en las provincias y yo estoy acá en Puerto Montt, ellos van más rápido, averiguan cuál es el problema, me llaman y comunicamos y tratamos de encontrar la solución lo más rápido posible para los colegios. Don Pablo Baeza, actualmente en Chile existe un currículo nacional y un sistema de escolarización que se imparte para todos los niños, niñas y jóvenes adolescentes de nuestro país. ¿Cree usted que sería pertinente crear un currículo descentralizado según las necesidades y realidades existentes a lo largo de nuestro territorio? Lo anterior visto desde las regiones como en nuestro caso. Sin lugar a duda, es muy importante que los currículums sean construidos a partir de la realidad local, porque generar aprendizaje, generar conocimiento a partir de otro tipo de realidades es muy difícil. Para ustedes es mucho más fácil comprender o entender cierta información a partir de lo que ustedes pueden ver, de lo que pueden observar a su alrededor, de la cotidianeidad, de lo que ustedes realmente pueden ver con sus sentidos. Porque el conocimiento, que viene de conocer algo, viene directamente relacionado con la capacidad que tiene el ser humano de utilizar sus sentidos. Cuando tú ves, cuando tú escuchas, cuando tú tocas algo, lo conoces y por lo tanto lo entiendes. En la educación pasa lo mismo. Nosotros tenemos que ver las cosas, entenderlas con nuestros sentidos para poder conocerlas. Y cuando las conocemos nos hacemos preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto otro? Y eso es el método científico, tratar de explicarse por qué ocurren las situaciones. Entonces el ser humano siempre construye conocimiento a partir de lo que puede ver. Entonces un currículum muy alejado de la realidad, un currículum que está fundamentado en otras experiencias, incluso del norte de nuestro país, o muchas veces lo que se da en el extranjero, dificulta mucho que los niños y las niñas que quieren aprender se conecten con la información. Por eso en las matemáticas tenemos que trabajar con cosas relacionadas con la casa, cotidianas, con ir al supermercado, para ir acercándonos al conocimiento. Lo mismo lo que pasa con la historia. Tenemos que conocer, ¿no es cierto?, el lugar donde vivimos, el lugar donde fue construido su colegio, quiénes habitaban ese lugar, cómo se formó el relieve aquí, por qué Puerto Montt tiene las características que tiene. Y todo eso viene con el proceso, ¿no es cierto?, de conocer lo que nos rodea, pero también el currículum tiene que estar construido a partir de eso. Y eso está en la reforma educacional, pero no a partir de leyes, porque no es necesaria una ley para transformar el currículum. Eso es un trabajo interno del ministerio. Y el ministerio en conjunto con los supervisores, en conjunto, ¿no es cierto?, con otros expertos, está en búsqueda de generar un currículum flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que los profesores, los docentes, los grupos directivos, el director del colegio en conjunto con los profesores, puedan generar currículum pertinentes a su realidad, en conjunto con un currículum nacional. Eso quiere decir que tenemos que tener un currículum de todo el país, pero también dar la posibilidad y las herramientas para que los mismos colegios y las comunidades educativas construyan su propio currículum, que son las cosas que se van a enseñar. A raíz de los resultados CIMSES conocidos en mayo de este año, usted en una entrevista publicada con fecha 13 de mayo de 2015 en la página web del Ministerio de Educación,
respecto de los resultados CIMSE, dijo: nos ayudan a conocer cuánto están aprendiendo nuestros estudiantes en las asignaturas evaluadas, pero teniendo en cuenta que no son lo suficiente para determinar la calidad de la educación que los niños y niñas reciben. Respecto a la calidad de educación de nuestra región y Chile, ¿cuál cree usted que sería el mecanismo idóneo para dimensionar o cuantificar la calidad de la educación? Buena pregunta, porque es algo que todo el tiempo los profesores, las familias, están al tanto o quieren saber cuáles son los resultados del CIMSE, porque muchas veces se ha pensado que estos resultados reflejan la calidad de un proceso educativo al interior de un colegio. Y no es tan así. El CIMSE es una forma o un mecanismo de evaluación. Las evaluaciones son súper necesarias. En cualquier proceso de formación, tú tienes que evaluar para poder ir midiendo y determinar cuáles son las cosas que no han logrado ser aprendidas y cuáles cosas sí han logrado ser aprendidas. Pero la educación es un proceso mucho más complejo. Entonces tú evalúas un proceso de aprendizaje con una evaluación, un tema en particular, un ítem. Y para medir y determinar cómo es la educación, cómo es la calidad de la educación, tú tienes que considerar muchas variables que no están inscritas en una sencilla prueba, ¿no es cierto?, con preguntas de tipo modelo. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer? Generar, ¿no es cierto?, una cantidad, una forma de evaluar que incorpore temas como la convivencia escolar, temas como la resolución de problemas. Eso quiere decir que frente a un problema, un alumno pueda encontrar una solución de acuerdo, ¿no es cierto?, a muchas posibilidades que tenga, y no solamente llegar a un solo resultado que te lo dan las alternativas. Por lo tanto, el trabajo que se está haciendo con la Agencia de la Calidad, que es la encargada de realizar, ¿no es cierto?, y de trabajar el tema del CIMSE y entregarle a la comunidad educativa los resultados, tiene por objetivo que ahora las comunidades educativas, o sea, los directores, los profesores y los apoderados en conjunto con los alumnos, vean los resultados del CIMSE para el recinto educativo en particular, y que no sirva como una construcción de un ranking. Ahora los resultados se le entregan a los profesores y que ellos digan, y que vean el análisis que hace la agencia de calidad y digan, bueno, nosotros nos equivocamos más en estos temas, en estos otros, tenemos que reforzar esto. Es una situación que se había perdido con el tiempo, y el CIMSE solamente se entregaban los resultados y el colegio lo que sabía era que si le había ido bien, le había ido mal o estaba a nivel medio país. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es utilizar esa herramienta, que son las evaluaciones, y ver en qué nos está yendo bien, en qué nos está yendo mal y cómo podemos mejorar. Ese es el objetivo que tienen las evaluaciones. Las evaluaciones no debiesen tener por objetivo medirnos con otros establecimientos, porque todos tienen realidades distintas. Tienen alumnos diferentes, tienen profesores distintos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la evaluación tiene por objetivo saber cuál es la realidad del establecimiento y no del nivel país. Don Pablo, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la pública municipalizada en la región de los lagos? Bueno, ¿cuáles son nuestras fortalezas y debilidades de la educación pública municipal? Tenemos muchas fortalezas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el compromiso que hay por parte de los profesores al desempeño de su labor. Tenemos una gran cantidad de profesores rurales que se tienen que desplazar todavía muchos kilómetros, ¿no es cierto?, en muy malas condiciones para entregar el servicio educativo. Tenemos profesores con mucha experiencia acá en la zona, que fueron formados, ¿no es cierto?, por grandes profesores que les enseñaron a partir, ¿no es cierto?, de su experiencia en las escuelas normales, como el caso, ¿no es cierto?, de Ancud. Tenemos muchos alcaldes que están comprometidos con la educación pública en forma bastante seria, sobre todo considerando la precariedad de los recursos que tienen
Y cuando hablo de precariedad es porque tenemos realidades muy distintas, municipios muy pequeños, con mucha ruralidad, donde la subvención que reciben, la subvención es el dinero que entrega el Ministerio de Educación por la asistencia que ustedes tienen, por los alumnos van a clase, entonces se les entrega una subvención por la asistencia media, saca un promedio de los días que ustedes van a clase, el Ministerio de Educación le entrega a los sostenedores, que son los dueños de los colegios, dinero para la educación. Y con ese dinero, los sostenedores, que son a veces los alcaldes, los sostenedores municipales, tienen que pagarle a los profesores, tienen que mantener el colegio, tienen que mejorar infraestructura y tienen que hacer un sinnúmero de cosas relacionadas con educación. Y hay municipios muy chicos que tienen muy poca asistencia y como son rurales, llegan muy pocos alumnos porque los caminos se cortan, porque se enferman por la lluvia, hay un sinnúmero de problemas. Hay otros municipios que son muy grandes y como son muy grandes también tienen muchos gastos. Entonces no les alcanzan los dineros para poder entregar el servicio. Entonces, esas debilidades que es el sistema de financiamiento actual que tiene el modelo educativo, tenemos que transformarlo. No puede seguir siendo una subvención por asistencia media. El financiamiento tiene que estar dado principalmente por el proyecto educativo. ¿Cuánto necesita este colegio para funcionar? Y a partir de eso y de la matrícula, o sea, de la cantidad de alumnos, generar, ¿no es cierto?, los mecanismos para que la educación pueda, independiente de la asistencia, tener los recursos necesarios para poder entregar un servicio de calidad. Y esto lo vamos a lograr no con el actual sistema municipalizado, porque necesitamos transformar la educación. ¿Y cómo la vamos a transformar? A través, ¿no es cierto?, de un traspaso de la administración por parte de los municipios al Ministerio de Educación. Algo que existía antes, era el Ministerio de Educación el que estaba a cargo de la administración de la educación pública. Y ahora con la reforma educacional vamos a volver a estar a cargo de la educación pública, administrándola, entregando los recursos necesarios, mejorando la infraestructura, algo que ya partimos con el fortalecimiento de la educación pública, pintando colegios, arreglando salas, mejorando estructura. Ahora a partir del próximo año aumentando la subvención CEP. ¿Para qué? Para que los colegios tengan mejores recursos, más recursos y que se gasten íntegramente en educación y que no se pierdan en el camino con temas administrativos, que es lo que estaba pasando hoy día. Por lo tanto, los desafíos son muy grandes. La educación municipal ha cumplido en cierta medida con los pocos recursos que tiene y ahora es el Estado el que se tiene que hacer cargo de la educación municipal. Va a ser el Ministerio de Educación el que sea el responsable de administrar y de llevar a cabo las políticas públicas, con la ayuda, eso sí, de todos, de los alcaldes, de los concejales, de los directores de colegio, de los apoderados, de las juntas de vecinos que viven cerca de los colegios y de ustedes los alumnos. La educación se construye entre todos, no puede ser construida solamente por uno. Así que ese es el desafío que tenemos para mejorar la educación. Seremi, para finalizar nuestra entrevista, ¿qué mensaje enviaría a los estudiantes, padres y apoderados que actualmente son parte del sistema de educación municipal en la región? Bueno, el llamado, ¿no es cierto?, es que sigan participando de todas las actividades que realice el colegio. En esta semana vamos a tener un trabajo en conjunto con las comunidades educativas, un trabajo que ya hicimos hace unos meses atrás, que fue mejorar los PI, que son los proyectos educativos institucionales, donde los apoderados, los alumnos, los profesores, los asistentes de la educación están llamados, ¿no es cierto?, a trabajar y mejorar los proyectos educativos institucionales, que son el corazón de un colegio. ¿Qué es lo que quiere el colegio? ¿Qué es lo que quiere inculcar en ustedes cuando salgan del colegio? ¿Cuál quieren que sea la formación que reciban los alumnos del colegio? Es el proyecto educativo institucional. Y ese proyecto educativo se construye entre todos los actores del colegio. Muchas veces estos proyectos habían sido copiados, la gente no le daba como la intención o el significado que tiene. Nosotros lo que queremos ahora con esta reforma educacional es que la comunidad se apropie del proyecto educativo institucional, que lo conozcan, que ellos participen en su construcción, que participen en su mejora. Es una tarea de todos y una buena educación
genera, ¿no es cierto?, el progreso para un país. Chile ha tenido muchas oportunidades de salir al desarrollo a través del salitre, a través ahora por muchos años del cobre, y no lo ha logrado porque pensó que por la mayor riqueza natural de nuestro país eran los metales. En realidad la mayor riqueza de nuestro país son las personas, y si somos capaces de invertir en el ser humano, de invertir en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes, vamos a ser un país desarrollado. Por más que tengamos oro, cobre u otros metales, nunca vamos a salir del subdesarrollo si no invertimos en los seres humanos, que son los que realmente logran el progreso de los países. Así que muchas gracias por esta entrevista. Seremi de Educación Pablo Baeza, agradecemos la entrevista que gentilmente ha brindado a nuestro canal de televisión Kimun TV. Muchas gracias. Gracias a todos los estudiantes de Kimun La UAP. Para Kimun TV informó Jesper Rus y en imágenes Eric Rebeco.